Aquí comienza El Suceso. Cordial saludo a todos los cibernautas que se sintonizan con nosotros vía streaming para conocer El Suceso. A todos nuestros oyentes, la más cordial de las invitaciones para que nos sigan por medios digitales. También nos pueden seguir en nuestra cuenta en Facebook y en nuestra cuenta de X. Hoy precisamente tenemos un episodio cargado de voces, opiniones, ideas e información con nuestros diferentes compañeros, quienes nos ayudarán a entender la coyuntura por la que atraviesa el país, conmocionado ante discusiones que son polarizantes sobre las necesidades de hacer reformas constitucionales para superar una eventual crisis social. Por eso es que hoy hablaremos de este tema, partiendo desde diferentes puntos de vista con nuestros compañeros y un invitado muy especial. Empecemos de lleno con la información. Tema del día. Vamos a empezar para entender este espinoso tema con Brian Aragón, que nos explica en qué consiste una reforma constitucional. Hola Félix, en efecto, aunque mucho se suele hablar de las necesidades de las reformas en Colombia, pocos entienden en qué consiste y sobre todo cómo se tramitan. Una reforma constitucional en Colombia es la modificación de la constitución política del país que puede ser parcial o total. Para reformar la constitución en Colombia se pueden utilizar los siguientes mecanismos. 1. El Congreso, que puede presentar proyectos de acto legislativo para ser analizados y aprobados en las diferentes comisiones y en las plenarias. 2. En una asamblea constituyente. Esta puede ser convocada por el Congreso y elegida por votación popular. En tercer lugar encontramos un referendo. Este puede ser convocado por el Congreso, el Gobierno Nacional o la iniciativa popular. Claro, Brian, pero entonces, ¿cómo se aprueba una reforma de este tipo? Pues Félix, para que una reforma constitucional sea aprobada en Colombia, debe cumplir con los siguientes requisitos: que sea aprobada por la mayoría de las dos cámaras del Congreso en 4 debates por cada cámara en 2 periodos consecutivos, que sea aprobada por la mayoría de los sufragantes en un referendo, que sea aprobada por una asamblea constituyente convocada por el Congreso y aprobada en votación popular por una tercera parte del censo electoral. Pero ojo, que luego de ser aprobada la Corte Constitucional puede revisar si una reforma constitucional es inconstitucional y abolirla parcial o totalmente. Gracias, Brian, por esta completa explicación. Sin embargo, hay que indicarlo, este tema no termina aquí. Todavía nos faltan las perspectivas desde otras regiones de Colombia. Desde las regiones. Uno de esos problemas que suele surgir a la hora de hablar de una reforma es precisamente el centralismo. Muchas veces los legisladores se fijan en las necesidades de la gente en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Es por eso que con nuestro compañero Pedro de la Rosa nos acompaña haciendo un diagnóstico desde la región, en esta ocasión desde los Montes de María, sobre qué contenido debería tener una reforma, en este caso una reforma como la reforma laboral con la que piensa apoyar a la gente del campo. Hola Pedro, bienvenido. Saludo Félix. Tal cual lo dices, las necesidades son muy diferentes de los otros centros urbanos a los territorios rurales y las regiones. Félix, haciendo un recorrido por diferentes espacios del territorio, tanto urbano como rural, me he encontrado con diferentes versiones de líderes y lideresas que nos dicen que si bien la reforma tiene mucho de positivo porque nos permiten modificar cosas que nos están haciendo daño, cosas que van en contra de las realidades que viven las comunidades, también la reforma permite que muchos políticos malintencionados o gobernantes puedan modificar normas positivas que le convienen a la gente. Entonces hay ese déjà vu entre si es buena o es mala, pero en general las comunidades creen que las reformas deberían ser muy acorde a las necesidades de los pueblos. La entrevista. Gracias Pedro, definitivamente son muchas las cosas para pensar, pero todavía nos hace falta sobre este tema un capítulo muy especial que estaremos manejando con un invitado. Sin lugar a dudas, es uno de los protagonistas en todo el tema de esta reforma laboral desde el Ministerio de Trabajo. Es el valduparense Antonio Sanguino, quien se encuentra con nuestro compañero Andrés Noé Gómez desde la ciudad de Barranquilla, quien precisamente habló con él sobre este tema. ¿Qué tal, Félix? En efecto, en el marco de un evento realizado en Barranquilla
Pudimos hablar con el ministro de Trabajo, quien señaló que ante el hundimiento en el Congreso de esta reforma, se buscará su aplicación mediante la movilización popular. Además, el gobierno accionará algunos puntos mediante el llamado mecanismo de los decretos, lo cual le permitirá una aplicación a medias de lo que se sabe era el contenido de esta reforma. Esto fue lo que nos explicó el ministro y aquí está para todos ustedes. Pues esta es la cuota inicial de la reforma laboral, porque la reforma laboral trae disposiciones para la formalización laboral de trabajadores en distintas áreas públicas y privadas que viven en estas condiciones de precarización laboral. Lo establece para las universidades públicas, pero también lo establece para en general todo el sector público del país, en donde la regla general no es el contrato a término indefinido, sino el contrato de prestación de servicios. Y lo propio está ocurriendo en el aparato productivo, en actividades que aparentemente son formales, en el periodismo inclusive, ¿no? Hay mucha informalidad, hay mucha inestabilidad laboral. Así que este decreto incorpora el espíritu de la reforma laboral. Como este, habrá 9 decretos más que ya estamos a puertas de hacer públicos y de... ¿En todo el ministerio o solo lo que está aquí? En todo el país, para todo el aparato productivo. 9 decretos adicionales y el resto, que será la columna vertebral de la consulta popular, es el tipo de preguntas que provienen de la reforma laboral, del proyecto que fue negado en la Comisión Séptima del Senado, que fue hundido, pero que serán convertidos en preguntas en la consulta popular porque requieren o un trámite legislativo o un pronunciamiento del constituyente primario a través de la consulta. ¿Esos nuevos decretos están relacionados o apuntados hacia qué temas? Hacia los derechos colectivos, que son compromisos de Colombia con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, que son recomendaciones de la OCDE y que son convenios internacionales que Colombia suscribió y que fueron ratificados en el Congreso de la República. El suceso. Resulta interesante todo esto que nos explica el ministro, pero otro día lo estaremos conversando con más profundidad porque el tiempo se nos acabó por este capítulo. Muy pronto estaremos regresando con mucho más y las voces que marcan el momento en el país. Sigan ustedes a través de nuestras redes sociales para conectarnos al siguiente capítulo y escucharnos luego.